En este video vamos a calcular el límite de resistencia a la fatiga de un material, la resistencia a cierta vida, la vida a cierta resistencia y finalmente vamos a dibujar el diagrama de esfuerzo-vida de este material. Para el límite de resistencia a la fatiga, que es lo que nos pide en el inciso A, lo podemos calcular con esta expresión, que es el límite de resistencia para acero. Vemos que la ecuación nos aparece en función de la resistencia última a la tensión. Por lo tanto, vamos a consultar unas tablas, esas tablas que son del libro de diseño e ingeniería mecánica de Chile en el apéndice A. Estamos hablando de un acero 1030 rolado en caliente, HR. Aquí podemos ver que laminado en caliente es HR, estirado en frío es CD. Entonces tendríamos 1030 HR, la columna 4 es resistencia a la tensión y la 5 es resistencia a la fluencia. Entonces tendríamos que la resistencia última es de 68 kPsi. Ese es el valor para este material. 68 kilos. Ahora sí ya podemos elegir la ecuación o la expresión adecuada para este material. En este caso, la resistencia última es menor a 200, entonces utilizaríamos esta expresión. 0.5. Vamos a calcular 0.5 por 68. Y esto nos da 34 kilos. Este sería el límite de resistencia. Cuando hablamos del límite de resistencia a la fatiga, estamos hablando del valor máximo de esfuerzo a la fatiga que el material puede soportar para que trabaje a vida infinita. Los aceros tienen vida infinita y los materiales no ferrosos, como por ejemplo aluminio y cobre, no pueden tener vida infinita. Entonces, aquí ya calculamos el límite de resistencia a la fatiga. Vamos con el inciso B. En el inciso B nos dice que determinemos la resistencia a la fatiga cuando lleva una vida de 10 a la 4 ciclos. Esa resistencia la podemos calcular con estas expresiones. SF sería la resistencia a la fatiga a cualquier cantidad de ciclos que no sea 10 a la 6 o 10 a la 3. A la calcularíamos con esta expresión y B con esta otra. Como podemos observar, dependen de la resistencia última y del límite de resistencia. Este valor de F, aquí tenemos una nota en la que nos dice que F es igual a 0.9 si nuestra resistencia, o más bien si la resistencia del material es menor a 70. Vamos a ponerla por aquí. Entonces, la resistencia de este material es 68, por lo tanto, para este caso, F va a ser igual a 0.9. Vamos a calcular primero el valor de A. Aquí tendríamos 0.9 por la resistencia última, que son 68. Y sustituimos el valor de SE. Vamos a ver qué valor obtenemos para A. 110.16 kilo PSI. Vamos a calcular ahora el valor para B. Aquí tenemos de nuevo 0.9 por 68 entre SE, 34. Y calculamos. Tenemos menos un tercio
el logaritmo de 0.9 por 68 entre 34. Y aquí nos da menos 0.0850. Con estos datos ya podemos calcular el esfuerzo a la fatiga cuando ha funcionado 10 a la 4 ciclos. 10 a la 4 ciclos serían 10.000 ciclos. Entonces sustituimos aquí, son 110.16. Aquí ponemos los 10.000 ciclos. Y aquí ponemos B. Menos 0.085 por 110.10. Aquí nos da 50.35 kilo PSI. Es importante recordar que las fórmulas que se muestran aquí están hechas para utilizar las unidades o la información en kilo PSI. Aquí tenemos que escribir 110.16 por 10 a la 4 a la menos 0.085. Entonces la resistencia a la fatiga que este material va a presentar en 10 a la 4 ciclos serían 50.35. Vamos con el siguiente inciso. El inciso C nos pide que determinemos la vida cuando ha tenido un esfuerzo a la fatiga, una resistencia a la fatiga de 55. Este valor de 55 es mayor que este que acabamos de calcular. Significa que aquí nos debe de salir una vida menor que esta, porque conforme el elemento esté funcionando, entre más vida tenga, el esfuerzo que va a estar soportando va a ser menor. Para la vida tenemos esta expresión. Aquí dice ciclos, que es lo que calculamos es la vida en ciclos. Como podemos observar, de nuevo aparece la expresión o las variables A y B. Esta A y esta B son las que ya calculamos acá arriba. No tenemos que volver a calcularlas porque estamos trabajando con el mismo material. Este esfuerzo es este que nos están dando, el esfuerzo a la fatiga que está soportando. Aquí sustituimos A y por acá sustituimos B. Y calculamos. Y obtenemos una vida de 3.539 ciclos, que como dijimos tenía que ser menor a este, que aquí teníamos 10.000 ciclos. Entonces, esta es la vida que ha funcionado cuando tiene esta resistencia a la fatiga. Finalmente, el ejercicio nos pide dibujar el diagrama de esfuerzo-vida o resistencia-vida. Para eso vamos a utilizar esta gráfica que está aquí y en un diagrama de esfuerzo-vida se grafican principalmente 3 puntos. El primero es la resistencia última a la tensión, que es en 10 a la 0. El segundo es la resistencia en 10 a la 3 ciclos. Y el tercer punto es el límite de resistencia a la fatiga, que aparece aproximadamente en 10 a la 6 ciclos. Entonces, la resistencia última la sacamos de la tabla, el límite lo calculamos en el inciso A, y aquí nos falta la resistencia en 10 a la 3 ciclos, que tenemos esta expresión definida. Aquí está. Para poder calcular este límite de resistencia, ocupamos saber bajo qué tipo de carga está trabajando este elemento. Y este elemento vemos que se somete a carga axial.
Entonces, como es carga axial, vamos a tomar esta expresión y vamos a calcular 0.75 por la resistencia última, que era 68. .75 por 68 nos da 51. Con esto ya tendríamos los 3 puntos necesarios para realizar la gráfica. Entonces, en 10 a la 0 ciclos vamos a graficar la resistencia última, que son 68. Y serían 10 a la 0 y vamos a marcarlo. Voy a poner rosa, se nota. 68. Aquí tenemos 60. Vamos a hacer un poquito de zoom para acomodarlo bien. 68, un punto más pequeñito. Estaría más o menos aquí. Entonces, ese valor es la resistencia última a la tensión. El segundo punto es este, SM, que lo vamos a graficar en 10 a la 3. 10 a la 3 y son 51. Muy pequeñito. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. 60, 50, 51. 10, 20, 30, 40, 51. Ahí está. Y el siguiente punto es en 10 a la 6, que corresponde al límite de resistencia a la fatiga, que es este, 34 en 10 a la 6 ciclos. 10 a la 6 lo tenemos aquí. Y contamos 34. 10, 20, 30, 31, 32, 40. Más o menos ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es unir estos puntos por medio de recta. Y a partir de 10 a la 6, esta recta se va a hacer horizontal porque estamos trabajando con un material que presenta vida infinita. Si el material que estuviéramos trabajando no presentara vida infinita, esta recta la podríamos dejar hasta aquí y la tendencia es que vendría disminuyendo hasta que el material fallara. Entonces, con esta gráfica nosotros podemos determinar de una manera más rápida el esfuerzo a cierta cantidad de vida o la vida a cierta cantidad de esfuerzo.